Hola, buenas tardes, o como suelo decir en estas sesiones, buenos días, buenas noches, dependiendo de la latitud y de la longitud planetaria en la que estéis, desde la que estéis participando en esta sesión. Es la sesión correspondiente al mes de marzo de 2016 del SIEP, Seminario Internacional de Educación Personalizada, que es una actividad que forma parte del grupo de investigación EPEDIG, del Vicerrectorado de Investigación, UNIR Research, de la Universidad Internacional de La Rioja. Pues hoy tenemos la suerte de contar con un invitado especial, nuestro amigo Yeramiel Barilka, Rabino Yeramiel Barilka. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenido y agradecido por haberte prestado a participar en esta sesión universitaria de trabajo. El agradecido soy yo, me da mucho gusto estar con vosotros. Todos conocéis ya al profesor Barilka porque para estar en esta sesión os habéis tenido que inscribir en un formulario en el que viene la bio, una pequeña parte, un trocito de la bio del profesor Barilka, por lo tanto me ahorro este paso por ya obvio, ¿verdad? Bueno, pues yo tuve la suerte de conocer al profesor Barilka, o si me dejas a mi amigo Yeramiel, Yeramiel, es lo correcto. en el tercer encuentro judio-cristiano que organizó AEDOS, una asociación para el estudio de la doctrina social. Y desde que tuve la suerte de conocerle, he reflexionado mucho sobre su enfoque educativo. Bueno, nosotros, pues los profesores e investigadores, tenemos la obligación de difundir el conocimiento y las inquietudes intelectuales de forma pues que salgan y lleguen a constituir de alguna forma patrimonio de la humanidad, ¿verdad? El conocimiento. Y entonces por eso pues me dije, esto hay que compartirlo. Entonces empecé ya los trámites pues para conseguir que estuvieras aquí y ya acompañados de todos estos participantes con los que estamos esta tarde, pues vamos a dedicar unos momentos a reflexionar, guiados por ti, sobre una serie de temas importantes. El título de fondo es El Golem y la educación personalizada. A algunas personas les ha sorprendido esta asociación y entonces pues para poder entender lo demás, pregunta obligada, ¿qué es el golem? Creo que querías contestar primero con unas imágenes o algo. Sí, yo prefiero que veamos las imágenes y entonces a partir de ellas hablamos del golem. Pues vamos a ver unos segundos del vídeo que ya estaba preinstalado. Así es. Bueno, te repito la pregunta. ¿Qué es el golem? En la tradición judía, el golem es una criatura artificial. El relato más conocido está por ahí del siglo XVI, siglo XVII, en Checoslovaquia, donde un rabino tomó arcilla, casi como Dios en la creación del hombre, e hizo un monstruo que le obedecía. Y lo usaba para hacer todo tipo de actividades, limpiar la sinagoga, cocinarle y demás. Como un sirviente. Una especie de sirviente, según algunas versiones de este mismo mito, para defender a la población de eventuales ataques. Hasta que un día el golem empezó a pensar. Y cuando empezó a pensar, se rebeló a las órdenes del rabino que lo había creado. Por lo tanto, había que matarlo.
Lo que acabamos de ver en el bellísimo corto es la niña que de pronto se encuentra con el golem y ella lo ve llena de miedo porque es un monstruo, aunque en el dibujo se ve con cara bonita y bueno, y hace un ejercicio y el golem, que no piensa, repite y le trae todo lo que ella le había dado. Y la película no la vimos completa, pero termina bastante mal, en el sentido de que se despiden, y el golem lo elegí como leitmotiv de nuestra conversación, porque nosotros tenemos la posibilidad de crear un golem, es decir, un muñeco inerme, falto de inteligencia, de nuestros educandos. Y a veces nosotros como docentes preferimos ese modelo y queremos evitar que piense, porque si piensa puede revelarse a las enseñanzas del maestro. Esto es muy fuerte. Esto es parte de una realidad, obviamente pintada con un simbolismo, pero nuestra disyuntiva en nuestra época es esa. Si nosotros educamos para que el educando piense y tome sus decisiones, si nosotros le damos valores éticos y morales o solamente le damos conocimiento, o si nosotros queremos que nos obedezcan en todo y de esa manera les enseñamos a memorizar, cuando en el 2016 el rol del maestro clásico ha cambiado y ha perdido fundamentalmente toda credibilidad, también cuando dan dobles mensajes. Por lo tanto, esa fue la razón por la cual elegí eso, y también en cuanto a la posibilidad de equipararlo al ordenador. Bien, bien. Hemos empezado bien. Hemos empezado donde debíamos empezar. Con un mensaje muy, muy potente. Bueno, el golem, etimológicamente, estoy siguiendo ahora tus propias palabras que he leído en algún sitio, ¿no? Ya que el golem etimológicamente es algo incompleto, sin terminar, en estado de perpetua gestación y nacimiento, dinos algo por favor, sobre el proceso educativo como tensión permanente hacia ese logro de una mayor plenitud humana, esa tensión hacia esa meta. Claro, educación sin tensión no es educación. Nosotros, si queremos realmente educar, tenemos que tratar de agarrar a quien tiene que recibir el conocimiento y provocarlo permanentemente, desafiarlo permanentemente para que nos pueda dar a nosotros una respuesta propia a aquellas preguntas que eventualmente podría obtener en la gran biblioteca que está en todos lados al acceso de la computadora. Perdona, me he distraído un momentito con la proyección y no te he hecho mucho caso, perdóname. No, estamos bien. Esta parte final, nuestros demás participantes sí que lo han podido oír, pero yo he sido un poquito más grosero, estaba ahí. Si podías, esta última frase. Muy simple, lo voy a decir de otra manera. En definitiva, nosotros tenemos como educadores dos opciones. También como manera de evaluarnos a nosotros mismos si hemos cumplido con la misión. Uno, lograr reproducciones de nosotros sin espíritu, o lograr seres humanos que puedan cortar el cordón umbilical de lo que nosotros damos y recrear el conocimiento, creando asimismo sus propias respuestas a los interrogantes que todos tenemos que enfrentar. De alguna manera, yo he reflexionado muchas veces sobre la grandeza de que un maestro, un profesor, un educador, un padre, una madre, aspire, o sea, no tenga miedo, por lo menos, a que su hijo le supere. O sea, no tiene que estar necesariamente por debajo del nivel del maestro, sino, de alguna manera, como la semilla que quiere que haya cosecha. Yo como padre y como rabino estoy feliz cuando mis hijos me han superado largamente en conocimiento y en forma de acción, me refiero a los hijos grandes, adultos,
Y cuando mis alumnos de pronto me hacen preguntas que no sé contestar y traen sus respuestas, no del libro, sino de su propia creatividad, a aquellos dilemas que le planteamos, particularmente los dilemas éticos. Es que esto es todo un enfoque mucho más coherente con la naturaleza humana, ¿no? Todo este planteamiento. Por otro lado, dices, y yo creo que esto es una cuestión de lo más actual, ¿no? Que otros vinculan esa creación, el golem, hemos visto, con la inteligencia artificial, con los robots, la cibernética, las computadoras, Internet. Bueno, la riqueza simbólica que tiene semejante creación es muy grande, ¿no? Entonces, de lo religioso se extiende a la ética, la filosofía, la literatura, la ciencia contemporánea. Y yo me pregunto y te pregunto, en esta sociedad quizá excesivamente tecnificada e inclinada a la cuantificación y sistematización, ¿qué papel deberían desempeñar las humanidades? Bueno, está relacionada, las dos cosas están plenamente relacionadas. Cuando nosotros hacemos la comparación del golem con el conocimiento o el depósito gigantesco dentro de los reservorios a los que accedemos por la tecnología, tenemos que saber que ahí se encuentra lo que alguien puso. Es algo estático, en definitiva ocupa el mismo lugar que ocupaba el libro en su momento. Una vez escrito, está canonizado, no se puede cambiar. Ahora, con respecto a las humanidades, tenemos que preguntarnos si nos referimos a humanidades como aquellas carreras universitarias del área de las humanidades, o si tu pregunta está dedicada a otro tema. Si junto al conocimiento frío que puede colocar al ser humano en posición de robot, nosotros tenemos la posibilidad y la obligación de convertirlo también en humano. Porque la pregunta es, ¿y para qué educamos? Si nosotros educamos a las personas para que puedan ganar un buen salario, bueno, también es necesaria la transmisión de la ética empresarial. Pero si nosotros educamos al ser humano, no importa en qué, porque queremos que sea humano, si quitamos lo que tiene que ver con lo humano, convertimos al ser humano en un robot. Robot peligrosísimo porque se puede revelar bien, pero dado que tiene el albedrío de revelarse, también puede llegar a autodestruirse. Y al autodestruirse puede destruir a la humanidad. Por lo tanto, toda educación que no venga acompañado por un marco moral y ético firme, conspira contra el propio objetivo de la educación. Yo creo que a lo que tú decías, que en cuál de los dos sentidos iba la pregunta, en los dos, y creo que has contestado a los dos. Yo veo con cierta preocupación que en los planes de estudios de países avanzados, pues se le da más importancia a lo técnico, tecnológico, lo pragmático, y el estudio de la filosofía, la literatura, el arte, parece que es como adornos, accesorios que pueden estar bien para un momento de cultura, has contestado ya, pero... Yo quiero ampliar, aunque sea por un segundo. El tema es muy serio. Trasciende incluso el marco de nuestro diálogo, en el sentido de que es necesario aprender los instrumentos de la técnica. Es necesario aprender a ganarse el pan. Pero el ser humano no nace para ganarse el pan, sino para dejar algo trascendente en el mundo. Y si no le damos los instrumentos de la cultura universal, del conocimiento, de la filosofía, de la literatura, del arte y de las ciencias, corremos el gravísimo riesgo de crear, otra vez insisto, el golem como casi sinónimo de un robot que no tiene sentimiento, que no tiene pensamiento. Si no tiene pensamiento, tampoco tiene autocrítica. Por lo tanto, puede sentirse absolutamente libre para avasallar el mundo, y lo estamos haciendo de alguna forma, al arrasar con aquellos bienes de la naturaleza con los cuales vivimos.
El otro día, siguiendo una metáfora también, la del mago de Oz, en las redes sociales, en Twitter, puse algo como diciendo, qué buenos deseos, el del hombre de paja que pedía un cerebro, el hombre de hojalata que pedía un corazón y el león cobarde que pedía valor. Y me sentí en la obligación de compartirlo porque digo, ¿no nos estará reflejando un poco? El problema, José Fernando, lo que sucede es que el joven, educado, canalizado, incluso empujado por su familia para elegir una carrera, no porque le guste, no porque sienta afinidad, sino porque en ese momento le va a dar mejores ingresos, de pronto pierde otra vez lo que estamos diciendo, es decir, no tiene corazón, no tiene... Me refiero en el sentido mucho más amplio del término. Claro. Y es peligroso porque una profesión hoy puede ser muy exitosa y dentro de 5 años el mercado se inunda de profesionales en ese área y vamos a encontrarnos como nos encontramos, con graduados académicos que trabajan en la construcción o conduciendo taxis y han quedado convertidos en seres muy, muy tristes. ¿Por qué? Porque no pueden ser útiles, tampoco ganan el sustento con honor, pero les falta lo que en otras circunstancias les serviría de sustento para poder seguir buscando un trabajo que les satisfaga, que es esa reserva moral y ética que puede permitirle sentirse un ser humano completo. Bueno, mientras tú hablabas, hemos estado aquí viendo el fragmento del poema de Borges, lo han estado viendo los participantes. Y ahora viene esta otra pregunta, de que ya no hace falta un soporte visual detrás. Voy a lanzarme porque voy a intentar decir algo en arameo. Wow. Y pido disculpas al resto de los asistentes por mi atrevimiento. Hay un dicho, Girsa de Yankuta. Girsa de Yankuta Val Nisatajaat, eso ya no me atrevo con ello, que se podría traducir por lo que se ha aprendido en su juventud no se olvida. Y entonces, bueno, de aquí deduzco 2 preguntas. Una, ¿esta sabiduría antigua no nos estará remitiendo a destacar la enorme importancia de la educación, de los inputs educativos que se reciben en los primeros años en el hogar? Segunda pregunta al hilo de esto. ¿No podemos deducir de ello, también de ese lo que se ha aprendido en su juventud, Girsa de Yankuta, no podemos deducir la relevancia personal y social de la educación infantil? Sin duda, es decir, ese enumerado, esa enumeración aramea, en definitiva dice, lo que nosotros hemos mamado de pequeño se queda para siempre. Y mamados de pequeño, utilizo a propósito, porque Yankuta en arameo hace referencia a la alimentación materna, es una educación preverbal. ¿Qué son los movimientos? La detección de los olores agradables y desagradables, el cobijarse ante el frío o preparar el cuerpo para recibir el calor, la transmisión del mensaje subliminal de los padres, incluso cuando no tienen una cultura clásica formada. Y nosotros hoy día creamos, en muchos casos, generaciones de huérfanos que tienen padres. Entregamos su crianza desde pequeños a profesionales. Renunciamos a nuestro deber de enseñar a los hijos. Deber derecho. Yo diría deber, porque estoy pensando ahora bíblicamente. El de, si yo soy un pulidor de diamantes, y soy muy buen pulidor de diamantes, y tengo un diamante fantástico, no lo voy a dar a un aprendiz. Y en nuestra sociedad, los aprendices de educadores, los que trabajan dentro de la casa, las nanas, las mucamas, los maestros jardineros, no necesariamente tienen una formación capaz de reemplazar el mensaje que los padres pueden dar. No pueden reemplazarlos. Entonces, la trascendencia del mensaje de los padres, dice el Talmud,
es mucho más grande que la influencia de los maestros. Hay investigaciones que incluso arrojan una influencia, ahora que se mide todo, del orden de un 85% de influencia del hogar, del ambiente familiar, sobre un 15% de las instituciones o de lo técnico. No son solamente los padres, son los hermanos, son los Sí, vecinos. Sí, el entorno, la paidocenosis, claro. el entorno familiar. No, y ya Piaget también hacía referencia a que los primeros años para la formación son los fundamentales. A pesar de lo que hemos dicho de la importancia del hogar, también hay muchos buenos maestros, maestras en educación infantil que acogen a los niños, los cuidan, y también esa etapa puede ser muy importante como ayuda a la familia, y tiene, a veces la educación infantil parece como una especie de hermana pequeña, una cenicienta, comparándola con la formación universitaria o la secundaria. Ahora, tú acabas de decirlo, estamos hablando de un complemento, por un lado. Por otro lado, en la época en la cual yo trabajaba en educación formal, los mejores eran los maestros jardineros, aquellos que eran los más equilibrados, los más maestros cautelosos. Jardineros, igual en nuestro entorno, no sé. Maestros del parvulario. Esto es, sí. Es decir, si tenía una persona que quería trabajar como docente en el colegio que yo dirigía, hombre o mujer. Y en México en aquel entonces tuve por primera vez hombres en infantil. En parvulario. En parvulario. Sí. Y entonces el que tenía mejores capacitaciones y ser humano más completo, y si había estudiado la técnica para niños de 3, 4 y 5 años, elegía el mejor para eso, aun cuando de pronto me decía, no, yo me siento más cómodo en segundo de primaria o en quinto de primaria. Si ya había trabajado en parvulario alguna vez, le inducía a que regrese allí, porque su influencia en esa edad iba a ser mayor que la influencia que ese mismo maestro podría tener en quinto o en sexto. Como nuestra sesión queda grabada, este fragmento lo utilizaré como refuerzo de lo que en muchas ocasiones digo a mis alumnos de educación infantil, para efectivamente como refuerzo. Pues estupendo, estupendo. Otra pregunta. Aquí vamos a ver si podemos poner la diapositiva tercera, la que habla del libro de los proverbios. La siguiente diapositiva. A ver, hay una lectura tuya, haces tú una lectura de una cita milenaria, pero muy actual, del libro de Proverbios. En concreto, Proverbios 22:6. Creo que ahora mismo los que están participando por streaming lo están viendo en sus pantallas. Dice el versículo, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. En estos momentos en que hay tanta disposición administrativa, institucional, social, te pido por favor que nos hables de ese camino suyo, ese que solo él o ella puede recorrer. Voy a hacer un ejemplo bíblico conocido por todos, que es el fracaso gigantesco de una pareja de patriarcas, de Isaac y Rebeca. Ellos tuvieron 2 hijos, mellizos, se criaron en la misma casa. Estuvieron estudiando en aquel entonces en lo que podría ser la misma escuela durante muchísimo tiempo. Ahora, uno fue Jacobo, que era un hombre que estaba en las tiendas, ¿qué quiere decir? Que era un intelectual. Y el otro, Esaú, era un cazador. Esaú era un cazador sediento de sangre y sediento también de sangre humana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos explicar si los dos nacieron bajo el mismo techo, bajo los mismos padres, el mismo día, incluso según el relato bíblico, agarraditos? La mano de uno tenía la planta del otro. ¿Y cómo es posible que uno haya ido para acá y el otro haya ido por allá? Simplemente porque Jacobo y Rebeca educaron a los dos exactamente de la misma manera, sin prestar atención a sus características. A sus diferencias. Y fundamentalmente a sus necesidades y sus diferencias. Entonces, una vez una señora me vino a consultar
con 4 hijos, y me dijo esta frase. Obviamente me vino a consultar después de que la citase porque el hijo menor daba muchos problemas. Me dice, Tú, en tu papel de director del colegio. en mi papel de director de colegio, papel que ocupé durante 24 años de mi vida. Y me dijo, yo los he educado a todos iguales y me salieron todos distintos. Y le dije, señora, si los hubiera educado a todos distintos, le hubieran salido todos iguales. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos necesitaba otro modelo de estímulos, otro modelo de represión o de castigo, otra manera de diálogo. Un niño que tiene un desarrollo, como en el caso de Isaf, su físico súper desarrollado, gran deportista, cazador en el sentido primitivo del término, pero también en el sentido de hoy. No se lo puede reunir junto con su hermano, tímido, medio mentecato, medio lento, medio torpe, pero que desarrolló su intelecto, y darles a los dos la misma pauta. Quien da en el salón de clase a todos los alumnos la misma formación, pensando que todos los alumnos van a poder ser buenos alumnos similares, está fracasado. Me encanta oír esto. Ahora, camino significa también la senda que lo lleve hacia dónde. Si los padres, los progenitores y los maestros sabemos hacia dónde tenemos que conducir el proceso educativo, cuál es su objetivo, marcamos el camino. Cada uno lo recorrerá según sus aptitudes, según su velocidad. Muchas veces a padres angustiados que me venían a ver, que querían que su hijo brinque un año de clase porque así iba a entrar a la universidad más temprano, yo le decía, señora, ¿qué apuro tiene? Su hijo va a sacar el premio Nobel un año más tarde. Pero si usted lo va a apurar, no va a sacar el premio Nobel. Es decir, hay que respetar el tiempo de cada uno. Hay que respetar las formas de pensamiento y de comprensión. Quien no lo hace está acabando la posibilidad de hacer de ese educando o de ese hijo algo útil. Qué bien me suena esto, primero porque es sabiduría clara, muy acorde con lo que es la naturaleza humana, y luego, en mi caso, porque he codirigido una tesis doctoral sobre las necesidades educativas personales. Okay. Y aprovecho ya, siempre que tengo una cámara delante, aprovecho para hacer propaganda y para difundir este conocimiento que es sensato, pero muy ignorado, porque en cuanto nos descuidamos se homogeneiza. Claro. Y nos encanta clonar. Claro. Y por eso no sabes la vibración que me produce a mí esto que acabas de decir. Bueno, tenemos que dar paso dentro de un poquito ya porque estamos en el tiempo. Vamos a ir a dar paso dentro de un poquito a las preguntas de los demás participantes, que tenemos aquí una lista, algunas que nos han hecho llegar cuando lo han formulado. Aunque hoy el chat está un poco... no hay mucha vibración en el chat, se ve que están ahí dormidos. Hemos conseguido dormir a todos los amigos. Esa es la mala interpretación. Esa es la mala interpretación, que están aprovechando la siesta. Yo estaba haciendo una más benevolente y era que estaban impactados por tus palabras. Pero bueno, ahora ya han captado la indirecta y algunos están diciendo lo que es, estamos escuchando, absortos, dice Natalia. O sea, tenía razón yo y no estaban dormidos. Okay. Espero. Muy bien. Vamos a ver. Pues antes de dar paso a las preguntas de los participantes que han dejado, para los que no sabemos hebreos, como ya se ha visto en mi pregunta anterior. Eso era arameo, que es mucho más difícil. Arameo, era más difícil. Mucho más difícil. Y lo pronunciaste muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Pues para los que no sabemos hebreos, tradúcenos el término jinuj, que tengo entendido que tiene muchas evocaciones. Ay. La palabra jinuj, que es educación, puede ser traducido, he anotado aquí una lista, como renovación, nuevo, inauguración, desarrollo de la personalidad, y en hebreo hay una palabra que se llama hanihaim, que son las encías. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver? Sí, hay una asociación por la pronunciación. Tiene que ver porque el niño nace desdentado y cada diente que va a sacar le duele. Padres jóvenes que tienen bebés
en temporada de dentición, no duermen y buscan todo tipo de paliativo, porque el conocimiento, para que sea tal, tiene que cortar la carne, porque educar significa romper barreras. Si nosotros queremos ser conformistas, si no hacemos nada para enmendar el camino, a temor de que de pronto el educando o el hijo se enfaden con nosotros porque le estamos enmendando la plana, no estamos educando. Los dientes esos van a estar ahí. Pero no van a romper. No van a romper, y cuando salgan los otros van a salir muy mal y van a tener que pagar a los dentistas y a los endodoncistas gigantescas sumas, pero los dientes no van a quedar bien. Y hay otra palabra más que tiene que ver con jinuj, que en hebreo se llama jijuj, que es fricción, frotación, contienda, antagonismo, brega, irritación y exacerbación. Es decir, el proceso educativo, si no hay fricción, no hay. Es como hace un rato preguntábamos si están dormidos o están sufriendo algún tipo de conmoción nuestros amigos que están tan lejos. Si están sufriendo algún tipo de molestia con lo que estamos hablando o de afirmación, quiere decir que estamos diciendo algo muy importante. De todas esas acepciones que tienes, que es riquísimo ese término, me he quedado con lo de innovación, porque a veces parece que dice que la educación tiene que innovar y parece que es como redundante. O sea, ¿cómo que la educación tiene que innovar? Si la educación es innovación. Claro, ¿cómo puede haber una educación si no se pone al educando en situación de descubrimiento? Claro, entonces cuando ves un profesor, yo también he sido, no tantos años como tú, pero también he sido director de colegio, algún profesor así un poquito más rutinario, con una actividad cansina, pero si estamos de estreno siempre, si cada niño es... Cada niño es todo el universo, y en la medida en la cual él puede descubrir, eso le va a quedar por siempre. Entonces, o lo convertimos en una cotorra que repita mensajes que para él van a ser vacíos y va a tratar de borrarlos, o le damos los instrumentos, la llave del conocimiento y del saber, para que él lo busque. En ese caso, cambia absolutamente todo. Claro, quizá esto ya lo hablamos una vez off the record, fuera de micrófono, pero ya lo comentamos. Claro que esto supone para el educador, el profesor que va con esta mentalidad, acorde a lo que yo creo que es la realidad humana, ¿no? Pero claro, corren más riesgos, porque el educando puede ir por aquí, hacer una pregunta incómoda, por el otro lado es mucho más cómodo, todo el mundo se aprende la lección que tengo aquí escrita y no me saquen del guión. Entonces, atreverse a establecer diálogo. Bueno, lo que estamos haciendo aquí de alguna manera, nuestros participantes ahí pueden... Eso es una actitud... Claro, es evidente que el maestro muchas veces busca el camino más cómodo, pero ese camino cómodo lleva a la mediocridad, y lo que nosotros aspiramos es que el educando no supere lo que habías dicho al principio. Nuestro orgullo como educadores va a ser siempre cuando nuestros alumnos nos superen, y nos superen por lejos. Estoy leyendo aquí alguna intervención, bueno, están diciendo, estamos aprendiendo mucho, muy interesante, para pensar mucho. Si soy la amiga de mi hijo, le puedo dejar que fume, que tal, pero si soy su madre, soy su educador, no. Estoy de acuerdo en que cada niño es un universo, nos dicen por aquí también. Cada niño es un mundo diferente. Bueno, hay acuerdo, los participantes están... bueno, muy... Yo no pensé, sabía lo de jinuj como inauguración, como descubrimiento, como... la idea de fricción, esto me ha sorprendido. Y yo siempre he pensado que desde el punto de vista de la física, el rozamiento parece que es una fuerza que impide el avance, pero sin rozamiento no hay avance. Cuando uno tiene los zapatos con una suela nueva y está caminando sobre hielo y no encuentra dónde, no encuentra fricción,
O lo que dicen que decía el Quijote a Sancho, le decía, ladran luego cabalgamos, que al parecer no está en el Quijote. Ajá. Pero, claro, o sea, hay resistencia y la resistencia no es mala. La resistencia es una señal. Es la dinámica. Educación sin dinámica no es educación. Nosotros necesitamos constantemente la lucha de los opuestos, cuando, aunque sea como ejercicio de pensamiento, porque si yo te convenzo, entonces, después de haber discutido, subes y yo subo. Y si no, no tiene ninguna importancia. Hablo, tú escuchas, pero no puedes oír cuál es el significado del mensaje. Claro, en el diálogo, de alguna manera, uno, ante una objeción, tiene otro contraargumento. Necesita esforzarse, necesita profundizar. Y de hecho, a veces la ciencia avanza precisamente como argumento contra los detractores de ese descubrimiento, y se afianza uno viendo. Esa es la dinámica de la vida. Cuando dos sables chocan entre sí, se afilan. Ahora, podríamos tener los dos sables por separado, herrumbados, que cuando realmente los necesitamos usar para defensa propia, no podamos hacer uso de ellos porque se quiebran a la primera. Mientras que si están permanentemente siendo afilados, y el afilar es una manera de fricción. Nosotros afilamos los metales a base de fricción. A base de fricción. Entonces, educación es fricción. Bueno, yo ya sabía que me iba a encontrar con tesoros de este tipo en nuestra conversación y estoy muy contento porque se está cumpliendo, ¿no? Doy paso, ¿te parece?, a las preguntas de los que nos han dejado algunas preguntas por la mañana. Bueno, por la mañana no, a lo largo de estos días. Dice aquí, Corina, dice, ¿qué decimos de las tareas, o qué decir de las tareas diarias, planas, lecciones en educación personalizada? Dice, busco informarme. Dice, agrego que no estoy de acuerdo y por eso busco informarme. Bueno, pues... No, la respuesta puede ser breve, cosa que no siempre se da, y es lo siguiente. Las tareas que los maestros asignan a los alumnos, que son de repetición, de memorización, y de volver a poner en otras palabras lo escuchado en clase, no solamente no sirven para nada, sino que provocan un retroceso porque impiden que el alumno ame lo que está haciendo, mientras que si esa tarea fuese de investigación, de entrar en contacto directo con los materiales, de buscar incluso en la red infinita, que es la biblioteca infinita de nuestro tiempo, esa sería una tarea creadora y creativa. Entonces tenemos dos posibilidades. La común, que ahora los niños vienen con su mini computadora, estudian, tienen todo el conocimiento aparentemente ahí, y llegan a su casa y tienen que volver o vertir en el papel lo que dice en la pantalla. ¿Para qué? Si ya lo tienes ahí. O volver a repetir aquellas cosas que ya ha visto. Mientras que si el maestro encargase un trabajo de investigación, incluso por los medios tecnológicos, yo no quiero que nadie malinterprete como que quiero regresar a la edad de piedra. Al contrario, yo creo que toda la técnica nos da a nosotros instrumentos maravillosos para descubrir muchos más elementos y conocimiento que el que tenían nuestros padres. No voy tan lejos. Por lo tanto, yo también estoy coincidiendo en el sentido de que no estoy de acuerdo en tareas planas, lecciones, memorización. Repetitivas. Es terrible. Claro. En la pregunta siguiente de Azahara Onetti, yo, si te parece, la voy a remitir, como habla de evaluación. Y hace unos meses ocupó este sillón una experta en evaluación, María Antonia Casanova, y está grabado. Y tenemos, es que estamos ya en el tiempo. Okay. Entonces... Azahara, perdóname, pero te remito a que veas la sesión de María Antonia, es una experta en evaluación. Ahora, Azahara, yo quiero decirte solamente un concepto. Se vale la autoevaluación, cosa que los maestros por lo general no hacen. Y es pedir al alumno que se autoevalúe. Hasta aquí para no robar más tiempo. Muy bien. Yolanda Jiménez pregunta, ¿cuál es la metodología más apropiada para desarrollar la educación personalizada? La educación personalizada es una concepción, más que, no es un método, es compatible, es una visión del hombre, el carácter personal del hombre, del ser humano,
Entonces, admite muchas metodologías diferentes. Además, cada materia tiene una metodología diferente. Además, nosotros no podemos enseñar literatura igual que física. Esto es, por eso no podemos decir esta es la metodología adecuada, sino dependiendo para qué. Es el principio de poder tomar a cada uno de los alumnos como un individuo y dirigirse a él. De alguna manera estoy un poquito ya preocupado con el tiempo, perdonadme. María Rosa, creo que hemos ya contestado un poquito a lo que hemos dicho. Y Céline Amery, ayer me dijo en clase cómo se pronunciaba y se me ha olvidado. Sé que es un apellido de origen bretón, pero no lo sé. He dicho Amery y espero haber acertado. Hablando sobre la educación Montessori, de una metodología. ¿Qué opinamos? Si tú quieres decir algo sobre el tema. Sobre Montessori, dos elementos. Uno son los ejercicios y los materiales educativos, que probablemente hace 100 años en Italia eran buenos y que también fueron buenos hace 50 años, y algunos de ellos todavía tienen cierta actualidad, materiales ásperos, que los niños tengan el concepto. Para mí eso es menos importante, porque técnicamente podemos encontrar alternativas con materiales nuevos que obviamente la doctora Montessori no conocía. Lo que es rescatable de ella es pensar que en el salón de clase cada uno de los alumnos podría irse a su rincón preferido y estar más tiempo en lo que más le gusta que en aquellas otras posibilidades que en un salón de clase común, en el jardín de infantes o en la primaria, todos tienen que dedicar el mismo tiempo para matemáticas, aunque ya haya aprendido la lección. Tiene que esperar que el más rezagado la tome, y si se aburrió y quiere hacer otras cosas, se le prohíba. Yo creo que ese principio de Montessori todavía sigue vigente pese a tanto tiempo transcurrido. Voy a hacer mención de un comentario que ha hecho aquí Blanca Arteaga, la directora de nuestro grupo de investigación, y no es por darle coba, por el hecho de que sea la directora del grupo, sino creo que es interesante. Está diciendo: hoy en Navarra se está celebrando un congreso donde tienen cabida las distintas religiones, buscando modelo de entendimiento, que no lo veo muy bien, desde la perspectiva de la escuela y la formación de la persona. Dice: denos un consejo, está pidiendo, Blanca, te está pidiendo, Yeramiel, denos un consejo como rabino que ayude a esa colaboración para conseguir una sociedad de mejores personas desde el punto de vista del maestro. Pues con esto ya cerramos. Pero seré también muy breve, aunque esta pregunta amerita una respuesta muy grande. Nosotros vivimos tiempos muy difíciles y yo me daría por bien servido si en el Congreso de Navarra se aprendiese a respetar la multiculturalidad de los seres humanos. La posibilidad de convivencia respetando al otro como es, sin intentar convertirlo en lo que es uno, en dar el espacio a cada uno, en respetarlo por ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y poder establecer diálogos fructíferos para la búsqueda de un mundo mejor. Yo no quiero cambiar a nadie ni sacarlo de su fe, y no quiero que nadie me quite a mí de la mía. Lo que sí quiero es aprender y enseñar a respetarle y exigir el mismo respeto que yo le quiero dar. Si nosotros partimos de la base que cada ser humano es diferente, si partimos de la base que ciudadanos de cada país son diferentes, miembros de cada religión y cultura son diferentes, en el gran mapa de la multiculturalidad, particularmente en la Europa de hoy, me daría por muy bien servido si aprendemos únicamente en la concepción del respeto. Gracias. Gracias a ti. Pasé unos minutos maravillosos. Gracias. Yo le invité para que viniera a enseñarnos cosas. Creo que nos ha enseñado mucho, así que gracias. Gracias a ti.